voy a tocar otra vez un poco más un tema que ya en otros vídeos he tocado. Un tema que va a pegar fuerte. Los temas que yo toco dan una apariencia ciencia ficción, pero no lo son. Son realidades. Realidades que la gente no puede percibir, porque como se le ha enseñado a la gente que tiene que envejecer, tiene que enfermar, tiene que morir, la buena suerte, la casualidad ciega, etcétera, muchas filosofías, la gente no tiene el concepto de qué significa la vida. ¿Por qué algunas personas no pueden morir? Hay casos, por ejemplo, a veces se han hecho películas de personas que dicen qué suerte tiene, ¿no? Qué suerte, mire, le ha pasado esto, ha tenido tal accidente, no le ha pasado nada. Luego ha tenido otro accidente y menos tal. Luego ha caído este terremoto y sobrevive. Y la gente no piensa, es que es buena suerte. No, no. No es buena suerte o mala suerte. Eso son filosofías. Casualidad sí. Casualidad que hay un terremoto y muere mucha gente, pero tú no. Y a lo mejor muere de tu propia finca, de tu propia casa, un edificio que se cae, tú no. Pero no significa buena o mala suerte. A veces casualidad ciega. Pero cuando la casualidad ciega se multiplica, una y otra vez, ya la gente se mosquea. Por eso, aunque lo digo mucho a rasgos sueltos, hay mucha gente con ciertas características que siempre se les ve jóvenes, no envejecen, no tienen accidentes, no son hospitalizados frecuentemente como algunas personas con la edad. Cambian de ciudad generalmente al cabo de 15 o 20 años. Son cosas que la gente no puede apreciar, la apariencia no, porque una persona X, si fuera una masa de gente ya sería otra historia. Pero... Entonces, en otros vídeos dije yo que hay una palabra árabe que se llama baraka. Y baraka significa, no es el adjetivo suerte, no, que está protegido esa persona. Hay gente en la tierra muy protegida, ¿no? Muy protegida, ¿no? Pero son excepciones de personas que tienen un papel a cumplir. Un papel porque Dios, el creador del universo y de la humanidad, Jehová Dios, pues mira de cuando dice, como dice la Biblia, ¿no? Que decían los cristianos, el apóstol Pablo, sí, para la gente por ahí hay muchos dioses, muchos señores, ¿no? Pero decía Pablo, el apóstol, para los cristianos solo tenemos un Dios, cuyo nombre es Jehová, y un Señor, nuestro Señor Jesucristo, no muchos dioses hay relatos interesantes, ¿no? Por ejemplo, hablando de las muchas creencias de muchos dioses, hay un relato del apóstol Pablo, dice que en Hechos del Apóstol, ¿no? Que Pablo, que había sido fariseo, ¿no? Perseguidor de los cristianos, los odiaba, ¿no? Porque habían enseñado a los fariseos a odiar a los cristianos, y Jesucristo era judío. Los apóstoles eran judíos, pero en el momento que empezó la obra de Jesucristo, las buenas nuevas del reino, la verdad, y desbaratar el orden satánico que habían creado aquella gente, ya eran perseguidos los cristianos. Y me acuerdo que, hablando de esto, de las muchas creencias que hay, ¿no? Pues cada nación tiene su Dios. En la India yo creo que hay religiones hindúes que tienen millones de dioses. Vete tú a buscar. Bueno, pues un relato muy interesante de la Biblia, dice en Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo estaba en Grecia, porque iba por todo el mundo. Pablo era el viajero, vamos, un viajero del tiempo, que le veías en Efeso, en Grecia, en Corintio, en tal, en Jerusalén, en Damasco, o sea, viajaba el tío con las buenas nuevas, el tío un entusiasta, vamos, no le paraba a nadie. Entonces, viajando a Atenas, Pablo dice que había en Atenas, en Grecia, ¿no? Muchos dioses, de templos para todo. Pero cada dios es diferente, ¿no? Es como, por ejemplo, que es increíble, ¿no? Que hay muchas en el catolicismo, pues mire, cuántas, y santones de vírgenes. Bueno, tiene de nombre de vírgenes, pues yo siento. A veces hay poblaciones que tienen templos y tal para diferentes vírgenes. La Virgen del Sagrario, la Virgen del Carmen, la Virgen del Pilar, la Virgen de la Cueva, la Virgen... O sea, y le dan sus rituales, sus vestimentas, a una Virgen, porque hay muchas. Entonces, todo esto
es el relato que quiero relatar sobre el Baraka, que Pablo estuvo allí en Grecia, ¿no? Y antes de hablar era muy inteligente, había sido fariseo, era como un maestro de la ley y tal. Dice que miró una plaza pública, ¿no? Como pasa en muchas ciudades, y había muchas estatuas, claro, ficticios, ¿no? De dioses supuestos, de Júpiter, de Neptuno, de Platón, de cualquier profeta, cualquier, de Santones, de dioses, diosas, de Star, de la diosa Isis, Osiris, había una parada, una avenida llena de estatuas, supuestos, ¿no? Sus dioses. Dice que miró Pablo una, un pollete de eso, donde le ponían la estatua aquella, y dice no había nada. Pero había escrito abajo, en idioma, digamos, griego, a un dios desconocido. Entonces, adoraban también a tantos que a un dios que no sabía quién podía ser cualquiera, también la adoraban. Era adoración idolátrica a cualquier cosa. Entonces Pablo dice que fue a Atenas, le invitaron corriente, porque entonces no había periódico, no había televisión, no había radio, no había nada. Pero entonces venía un extranjero que quería contar alguna historia para conocer qué pasa en tal país. Venga, y le invitaban a una Europa que era un salón antiguo, como un pequeño templo, con escalones, como hacían los circos romanos. Igual. Y entonces sentaba la gente a ver las noticias del día. No había radio, no había televisión, no había prensa, pero había un señor que venía de tal sitio que va a arreglar. A ver, cuéntanos qué hay en tu país, qué dios es aquello. Y Pablo con astucia, era interesante, ¿no? Era muy listo, ¿no? Era muy fanático el hombre, pero no era tonto de ninguna manera. Y entonces dice, mire, y le hablaba a la gente, porque Pablo podía hablar varios idiomas, claro, indudablemente. El Espíritu Santo dio posibilidad de que todos los cristianos genuinos hablaran todos los idiomas de la tierra. Y dice, y hablando en su idioma, dice, mire, estaba yo pasando por la plaza de ustedes y me asombré, porque veo que ustedes son muy afectos a sus dioses, me impresionó mucho. Y estaba yo mirando a los dioses, y miré en uno de sus folletes, ¿no? Para sus dioses, leí, no había nada. Y había abajo a un dios desconocido. O sea, adoran o sea, veo que son muy idólatras, soy muy fanático a dioses, pero había un dios que ustedes no saben quién será, cualquiera, y también le adoran. Dice, pues bueno, pues este Dios que ustedes no adoran, no saben quién, yo vengo a hablar. Este Dios es el Dios que hizo el universo, la tierra, a los humanos, el Dios, el pueblo de Dios, el Dios de Israel, el Dios. Entonces da un encomio y la gente entusiasta, ¿no? Dice, y nombre es Jehová, el Dios que hizo a Adán y Eva, el Dios que traerá la vida a la tierra y la vida eterna. Y entonces entusiasta todo el mundo, pues hablando, era eso, el fuego que tenía este apóstol, que había sido perseguidor de los cristianos, pero luego se hizo cristiano, y fue un fiera. Pues luego iba por todos sitios, y hablaba, pues dejaba quieto a la gente, todo el mundo, y con un entusiasmo lo bebía, y en el corazón. Entonces, este Dios reconocido era el Dios que predicaba Pablo, el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová. Bien, y digo esto porque hay muchos personajes, a Pablo y a otros, muchos otros, muchas veces le han querido matar y no han podido. Pero muchas veces le enterraba, le apaleaba, hasta una vez le apedrearon ya al apóstol Pablo y de que está muerto, lo miraron, ya ha pegado un montón de piedras y tal, pero no había muerto. Al poco tiempo se levanta y se va otra vez. No podían matarle, no podían matarle. Este es un ejemplo que estoy poniendo. Pero es que a Jesucristo también le quiso matar varias veces. Hasta que no le mataron, no pararon, pero le quisieron matar y se desaparecía. Hay relatos interesantes que decían que iban a ponerle, llevaban a un monte para tirarle al monte todo el fanatismo, aquellos fariseos ladrones, aquella gentuza que había. Y no, se le fue de las manos y desapareció. Baraka. Jesucristo vino, pero sabía dónde tenía que morir y cuándo. En Jerusalén, tal. Bien. Hay personas en la tierra que tienen baraka. Y la gente no puede intuir quiénes son. Pero hay ciertas características que si una persona se fija, dice, bueno, este no es normal. ¿Por qué? Hay, digamos, las características. Primero, no habla mucho. Segundo, no va con mucha gente por ahí. No tiene sus amistades, tal. No. Tercero, se cambia cada X tiempo de ciudad. Por ejemplo, si está viviendo 15, 20 años, ¿no? A los 15, 20 años se cambia. ¿Para qué?
para que la gente no vea que ese personaje se extraña y dice, mira, le conocemos ya del tiempo. Oye, ese tío no sale viejo, fíjate. Y ya causa un poquito de pensamiento. Y qué raro que no sale viejo, porque el tío vive con... Y pasan otros 15 años más y entonces ya la gente ya se altera. Dice, bueno, pero este tío no es normal, pero si ¿qué edad tiene? 70, 80, hombre. Y está igual. Y ya causaría clamor y al día a gente interesada a ver por qué este tío no se muere, a ver qué rollo es este. Entonces, he puesto el apóstol Pablo. Bueno, pues el característica de un que tenga paraca es que cambia de ciudad, no se le ve con mucha gente, no alterna con... Hay sociedades, lógica, ¿no? Amigos, un grupo de amistades, o de fútbol, o de baile, o de... No se ve con muchas chicas, o tal. Es a una persona que podríamos decir algo restringida, algo apartada de lo común, etcétera. Y entonces, si una persona se fijara en tal, hombres sobre todo, vería que hay gente que no es normal. Que hay gente que porque uno se acostumbra a ver sus vecinos, sus parientes, tal, que con lógica, de momento, claro, se van haciendo viejos, o van enfermando, tal, se van debilitando, pierden el trabajo. Pero cuando una persona lleva muchos años y ve que sigue igual, ya eso ya empieza a oler mal. Para mucha gente que no ve algo raro, no lo ve, pues oye, ¿cuánto tiempo? No, y siempre se dice aquella frase, pero no te haces viejo, tú. Y sí, no te haces. Y generalmente también las personas que tienen baracas, aparte de no hablar mucho, son muy inteligentes. O sea, esa persona piensa más de lo que tú te imaginas y puede saber cosas que tú ni te imaginas puedes saber. ¿Por qué? Porque las personas precisamente están protegidas con el baraca para que tengan un papel cumplir. Entonces Dios protege a las personas, como he visto el apóstol Pablo, otros apóstoles, a Jesucristo, o profetas, que los querían matar, los querían apedrear, no podían tan, porque tienen un papel a cumplir. Entonces en Dios provee la ayuda, que aparentemente es invisible, para que esa persona intocable. Y si le tocan, no le pasa nada. Como he dicho, el apóstol Pablo, que le quisieron apedrear muchas veces, en la cárcel no sé cuántas veces, naufragó varias veces todavía y no le pasaba nada. Dice, incluso hay un relato en Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo estaba en un naufragio también, que provocaron, que iba con presos, además. Y dice que Pablo tranquilizó a la tripulación, no, porque los presos iban en un barco a ciertas prisiones que eran islas, ¿no? Lo dejaban allí libres y lo estaban de comer algo y tal. Y entonces fueron a Malta, ¿no? Porque el barco se había averiado y en Malta aparcó, los malteños muy hospitalarios le dieron de comer a los presos, a todo el mundo, y reparando el barco. Y dice que Pablo estaba allí con ellos también, tal, y dice que una serpiente, una víbora que es venenosa, le mordió a Pablo, le dio un picotazo. Y entonces esa víbora es venenosa, en el momento que te pica ya estás listo. Entonces no había medicamento, ni hospital, ni nada. Te pica y a la media hora ya está el lirio, fuera. Y entonces le decían, mira, estaban mirando, se va a morir este hombre, porque le picó la serpiente, lo que hizo Pablo con la serpiente, la víbora, mira que la cogió, se la quitó de la mano y la echó un fuego, que había un fuego para calentarse por él. Y la serpiente murió allí. Y la gente decía, bueno, estaban esperando que Pablo se cayera, ¿no? Y seguía trabajando, ¿no? Y decían, este es un dios. No, este no, tenía que muerto, este no es humano, decían los malteños. Entonces, vuelta al asunto Baracas. Hay gente, por ejemplo, los servicios secretos, en especial los más prominentes, vamos a ver la CIA norteamericana, que son los mejores pagados, pero son expertos, no meten a cualquiera, no meten a uno del paro y le meten ahí, ¿no? Sino tiene que una persona con un talento, estudio, capacitado para guardar secretos, para saber secretos y para estudiar cosas que es una mente abierta, clara. Y cuando observan, captan siempre, porque por internet hoy es una fácil puerta para llegar a ciertas personas que comentan, dicen, hacen cosas o muestran cosas que ya no son lo común. Entonces ya esa persona ya viene a ser vigilada. Y como tienen experiencia, como la gente de la CIA son más expertos en este campo, de contraespionaje o lo que tú quieras, pues observan a la persona. Y si ve que esa persona intenta, fíjese que lo hacen, intentan probar. Probar es decir, vamos a hacer un atentado a esta persona. Si sobrevive, estamos en lo cierto. Si no, es una experiencia que hemos cogido y provoca un accidente. Entonces esa persona que ellos piensan, este tiene baraca, vamos a ver si este tío, porque saben que baraca significa persona
que tienen un papel fundamental, pero que son intocables, que no le puedes hacer nada. Y que si intentas hacerlo, ocurre algo siniestro. La persona que lo intenta, le viene a él, el mismo intento le viene de revuelta a él. No a la persona que intentan eliminar, sino a la persona que quiere eliminarlo. A él o a los que mandan para que le eliminen. Y entonces han cogido pánico. Han cogido pánico, estudian a la persona, pero a distancia. Y saben que levantar la mano, se le cae la mano. Porque claro, tienen baraka. Y baraka significa una protección invisible. Aparentemente, pues tú no ves nada. Tú ves una persona caminando, hablando, comiendo. Pero imaginariamente que la persona indicada, observada, vive sola, casi siempre solo. No en compañía de nada. Y tienen un círculo muy estrechito de amistades laborales o religiosas. Pero siempre solo. Y van solo, viven solo y no envejecen. Ese es el punto vital que el servicio secreto dice, este no es normal. O bien este tiene baraka, o viene de Marte, porque allí tampoco envejece. En resumidas cuentas, que muchas veces han probado eliminarlo, no han podido. Pero el miedo que tienen es ese que he dicho, que los que lo intentan hacen un escrito, un jefe de un departamento, y así vamos a probar este. Si no le eliminamos, y como ya saben el asunto cómo va, dice, bueno, el riesgo es grande. Si elimináis y no le pasa nada, os pasará antes a vosotros. Jugar las cartas como queráis, pero, o metemos a otro, pero da igual. Si metemos a otros que no sean de nuestras agencias y decimos, oiga, mire, le vamos a pagar así un sueldo, este hombre no diga nada, no pregunte, le vamos a pagar, hay que eliminarle. ¿Qué le parece? Bien, está. Si caen ellos, pero el problema que tienen es que caen ellos, pero el que los ha mandado también, da igual. O sea, el problema le viene de vuelta a los que lo intentan. Entonces, significa que prueban. Y cuando ya pasan 2 veces y no pasa nada, ya no hay una tercera. Porque la experiencia trágica es que la tercera y viene luego la cuarta y la quinta y caen todos. Y un hombre sin hacer nada en apariencia, tranquilito por la calle, se está cargando un montón de gente que indirectamente han querido ir a por él. Así que hay un texto en la Biblia, muchas veces siempre me dirijo a la Escritura, porque es el libro de Dios. Aquí no hay filosofía que valga, en la Biblia es la palabra de Dios, es correcto. Todo lo que ha sucedido es verdad, lo que sucede es verdad y lo que va a pasar pronto también es verdad. Es un libro programado para el conocimiento de la raza humana, de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Y hay un texto en la Biblia referente a estas personas privilegiadas que dijo Jesucristo. Y la gente muchas veces a lo mejor lo ha leído, pero no se da cuenta. Con muchas cosas leen la Biblia y ven como el libro de Don Quijote, ven como relatos y tal, pero meditar es otra historia. Meditar es pensar, bueno, ¿por qué dijo Jesucristo esto? ¿Y estos quiénes son? Entonces voy a leer un texto de la Biblia sobre baraka. ¿Quién las tiene y por qué? En el capítulo, vamos a ver, el capítulo 20 de Lucas, capítulo 20, voy a leer el texto, la Biblia. Versículo 34 al 36. Presten atención. Son palabras de Jesucristo. El apóstol Lucas, que era médico, que fue un apóstol luego, escribió esto. No es para curiosear o cosas que... ficción, es verdad. Lo dijo para entonces, para ahora y para siempre. Porque llegará el día, pronto, después de estar Armagedón, eliminar el mal de la tierra, en que toda la humanidad, raza humana, los que vivimos, los que vengan resucitados y los que nazcan, tendremos baracas, los vigilantes, y no moriremos, porque no morir nunca más significa que tendremos protección constante para que ni de accidente, ni de fuego, ni de una caída, no nos pase nunca nada. Entonces, vuelta a Jesucristo, el capítulo Lucas, capítulo 20, versículo 34 al 36, lo leo literalmente, y ahora presten atención. ¿Qué dice Jesucristo? Y ahora mediten lo que he dicho, a ver si encajan. Jesús dijo, recuerdo, capítulo 20 de Lucas, versículos 34 al 36. Jesús le dijo, los hijos de este sistema de cosas se casan y se dan en matrimonio, o sea, lo normal, ¿no? Bien, pero, sigue diciendo, pero los que han sido considerados dignos de ganar aquel sistema de cosas y la resurrección de entre los muertos, ni se casan,
ni se dan en matrimonio. Pero sigue diciendo, de hecho, tampoco pueden ya morir, porque son como ángeles y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. ¿Han entendido? Hay personas que han sido consideradas dignas de vivir para siempre. Pero hay unas condiciones. Ni se casan, ni se matrimonio. Tienen que estar solos para vivir para siempre. Bueno, solos en un tiempo, porque cuando esto pase y el sistema satánico se haya disuelto para siempre, sí, se puede casar uno, porque vamos a vivir eternamente solos en la tierra. Es bonito tener una familia, tener una mujer bonita, tener hijos, cuidar de animales, viajar por toda la tierra, pero solo sería bueno, aburrido. Pero dice, en este sistema de cosas, digo, no en el futuro. Así que personas por toda la tierra, muchos, tienen baracas. A lo mejor conoce a algunos, pero no a todos, porque hay muchos. ¿Para qué? Para que lo que ha dicho Dios, la voluntad de Dios se haga en la tierra, para ayudar a la humanidad en muchos campos. Baracas, como tenía Franco, protección sobrenatural.